En la operación técnica está Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción también Gary, Ezequiel Leoni y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en las redes Manon Sansaverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Dicho esto, ya saludamos, arrancamos con todo, saludamos al senador nacional por la provincia de Río Negro, Martín Doñate, que está al otro lado de la línea, Unión por la Patria. Martín, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Cittadini, saluden aquí desde la M530. ¿Cómo va eso? Hola Roberto, Marcos, ¿cómo les va? Muy buen día, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, Déjame sí. saludar y solidarizarme y el afectuoso abrazo a toda la gente de nuestra vecina ciudad, de nuestra provincia de Bahía Blanca, que es una ciudad importante para la Patagonia. Mucha gente de nuestra provincia de Río Negro tiene vínculos de todo tipo con esa ciudad y sabemos que la están pasando muy muy mal, tenemos familiares allí y bueno, nuestro abrazo y solidaridad en estos momentos tan difíciles. La verdad, es una tragedia muy conmovedora, ¿no? Estamos hablando de una de las ciudades cabeceras, allí en el sur de la provincia de Exactamente. Buenos Aires, y que hace poco menos de un año, lo comentábamos recién, ¿no? Había sufrido algo muy parecido, que fue como un preanuncio, y esto fue fuera de toda estadística, por lo menos reciente, digamos, ¿no? Creo que llovió en un día lo que tenía que llover en un año. Es Evidentemente, imposible, evidentemente. imposible. Bueno, en el medio de todo esto, porque también en la Argentina se sufren diversos frentes, o en diversos frentes, Sí. estamos sufriendo el anuncio de parte del gobierno de un nuevo posible o potencial endeudamiento. No se conoce prácticamente ninguna alternativa, así que hay intención de sacarlo por DNU. Vi el otro día, Martín, un largo, Sí. un extenso tuit tuyo explicando por qué esto era una suerte de nueva estafa. Si le querés contar, digamos, a la audiencia cuál es tu perspectiva en relación a este anuncio de gobierno. Sí, lo que creo que estamos viviendo, Roberto, es una estafa multidimensional, diría, ¿no? Económica, financiera, social, política e institucional. De gravedad, porque desde lo jurídico podemos decir lo obvio, ¿no? Que vulnera el artículo 75, inciso 4, que vulnera el artículo 99, inciso 3, el artículo 36, la ley 24.156 de Administración Financiera, la ley 27.612 de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda, toda legislación y marco normativo de la Carta Magna que obliga al Poder Ejecutivo a pasar por el Congreso este tipo de decisiones. Ujú. Y digo que estamos frente a una estafa multidimensional porque en realidad es un golpe institucional a fuerza de decreto, es un avasallamiento a las instituciones de la República y también desde lo político a nosotros nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Nosotros somos parte de los 13 senadores que en aquel entonces, en el 2022, nos opusimos a la renegociación de Alberto Fernández y de Guzmán. Máximo Kirchner con claridad meridiana planteaba en aquel momento cuando renunció al bloque y decía que ojalá la experiencia histórica indique que se equivocó en los próximos años, y la verdad que no se equivocó, porque con el 2018, cuando gobernaba Caputo el Ministerio de Finanzas de la República Argentina y tuvo el endeudamiento más grave y más grande que tuvo la República Argentina de 45.000 millones, nosotros no solamente fuimos a la justicia, sino que advertíamos las consecuencias que esto tenía para el país, para la patria, para los argentinos. En el 22 mantuvimos esa convicción y hoy, por supuesto, ratificamos todo lo dicho. Y esta deuda es no solamente de imposible cumplimiento, como fue la del 2018 y el acuerdo del 22 de renegociación, sino que además es ilegal, es inconstitucional y no la vamos a reconocer bajo ningún punto de vista. No se va a reconocer cualquier tipo de toma de deuda que haga este gobierno. No, Bien. porque además de ser de imposible cumplimiento, rompe con el estatuto del Fondo Monetario Internacional mismo, los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional que tomen dimensión de esta situación, y la Argentina no está en condiciones de que haya nuevamente un proceso de deuda y fuga que castigue al conjunto de los argentinos, a su entramado industrial, a sus trabajadores, a su soberanía y a la perspectiva de un futuro digno para los argentinos. Esa tiene que ser nuestra posición, es mi posición, pero sé que la comparten solamente muchos de nuestros colegas
diputados y senadores de nuestro mismo espacio, sino que gran parte del pueblo argentino. Claro, Martín, ¿hay alguna posibilidad de que el Congreso tenga una actitud diferente de la que tuvo durante 2024? Porque lo vimos, la verdad que fue más en diputados que en el Senado, pero en todo caso en una Cámara y en la otra, uno podría decir que Milei hizo casi lo que quiso, ¿no? Es cierto, en parte también utilizó vetos, porque hubo un par de leyes por lo menos que se aprobaron y las terminó vetando, pero viniendo con una fuerza bastante exigua en términos numéricos, por supuesto con mucho poder del establishment, pero terminó también controlando el Congreso con la anuencia de radicales, con la anuencia de federales, pero también con la anuencia de una parte del peronismo. Digo, ¿se puede pensar en un 2025 distinto o va a ser más o menos parecido? Ojalá. El monstruo es grande y pisa fuerte, con senadores que canjean leyes por plata en efectivo cruzando la frontera, con senadores que votan en contra de sus propios proyectos en cuestión de minutos, por presiones de los gobernadores, del Ejecutivo, de los servicios, por miedo, por cobardía, por temor, con conductas patéticas, reprochables, con gobernadores que entregan votos por una rotonda, por una horita menor a cambio de entregar el derecho de los argentinos, la Constitución, las leyes, el marco normativo. Uno a veces tiene poca esperanza de que ese DNU no tenga un freno en el Congreso, ¿no? Pero de todas maneras el mecanismo de endeudamiento, con el incumplimiento de la Constitución, con el incumplimiento de las leyes en vigencia, por más que utilicen el mecanismo del DNU, nosotros no lo vamos a reconocer, está viciado de nulidad absoluta. Sí me parecería importante que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central vengan al Congreso a explicarnos de qué se trata, porque los argumentos que estoy escuchando también del ministro Caputo son exactamente los mismos que en el 2018, cuando puso a la Argentina en la situación, bueno, que hoy se ve profundizada en su gravedad social, financiera, económica, etcétera. Miren, en el marco del 2018, cuando se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario, sucedió luego de una mega devaluación, después de bajar retenciones, después de la desregulación financiera y la suba de tasa de interés, después de los tarifazos, después de la apertura indiscriminada de las importaciones, después del pago a los fondos buitres, que también fue una estafa fenomenal para los argentinos. Bueno, el proceso es bastante parecido, con otra dinámica, con el mismo ministro, y las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Bueno, algo de eso decía Cristina ayer también en su tuit, ¿no? Claro. Y esto realmente son ciclos en los que se repiten la misma historia y en este caso también los mismos personajes, ¿no? Y me da la impresión de que ya lo vimos, que es un déjà vu de otro momento, pero también es cierto que si lo sacan por DNU, a ver, Martín, cualquier cosa corregime, pero si lo sacan por DNU va a estar operativo, o sea, van a poder recibir el dinero, el Fondo Monetario en teoría se los puede llegar a mandar, si es dinero, si es renegociación, todavía no está claro, pero quiero decir, hasta ahora este gobierno todo lo que ha sido por DNU lo ha sacado adelante, o sea, ha conseguido gente que ha querido que este plan de destrucción avance. Estarán cometiendo de manera reiterada, hablando de reiterancia, no tanto que le gusta hablar de reiterancia, un delito de estirpe constitucional que será sancionado oportunamente, ejecución de un crédito que no vamos a reconocer y un delito que va a tener consecuencias desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista personal. Van a terminar todos procesados y van a terminar presos, porque cuando volvamos, yo creo que va a ser más temprano que tarde, vamos a tener que revisar lo que hicimos, pero fundamentalmente mirar para adelante, dando con la Constitución en la mano y las leyes en vigencia, una lección histórica de que esto no puede volver a suceder en Argentina. Uno se pregunta siempre, ¿no? ¿Dónde está la deuda tomada? Porque si uno la pudiera ver, no sé, pensaba el otro día, hay mucha obra de infraestructura generada a mediados del siglo XX que uno todavía está ahí, la puede ver, ¿no? Son todos hospitales, carrillos. Ahora, toda esta plata se tomó y no hay nada en la que se lo pueda ver, digamos, no hay nada que haya quedado, una ruta siquiera, una autopista. Nada, ni un cordón cuneta. Y la deuda la van a tener que pagar también los que la fugaron, como ya lo planteamos oportunamente. Nosotros, además, presentamos un proyecto de ley, lo comenzamos a debatir, tuvo debate en el Senado, está durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, pero nuestro planteo es que esos miles y miles de millones de dólares, que deben ser más de 400.000 millones de dólares que están afuera, bueno, hay que recuperarlos, hay que repatriarlos y generar un mecanismo para que no sea el pueblo argentino el que pague la deuda que nos va a tocar enfrentar
en el futuro y que va a ser dramática, y que la Argentina no lo puede enfrentar porque en realidad lo que se necesita es que todos los recursos que tenga disponible el Estado Nacional vaya a infraestructura, vaya a obra pública, vaya a recuperar la industria nacional, vaya a recuperar nuestra ciencia, nuestra tecnología, vaya a recuperar nuestra educación pública y, bueno, recuperar también la dinámica de un Estado que debe estar en función de ese proyecto de país. Ahí nos estamos dando cuenta en cada detalle de la vida diaria de la gente, y cuando pasan tragedias como la de Bahía Blanca, lamentablemente, que si eso no lo resuelve el Estado, el mercado no va a poner ningún tipo de solución a esta situación, a la libertad de mercado, porque estamos frente al libertarismo más loco del mundo, ¿no? Más estúpido del mundo, más delirante del mundo y delincuente también, porque supuestamente cuando llegó Milei con esta estafa multidimensional, como digo, el peso era un excremento que había que erradicar y nos iban a dolarizar, ¿no? Ahora se piden deuda de manera ilegal para sostener y reforzar el peso. Dijeron que iban a prender fuego el Banco Central y no sé qué, resulta que piden deuda para reforzar la reserva y consolidar el Banco Central, supuestamente. Esos son los mecanismos de la gran mentira y de la gran estafa de la Argentina, que también tiene un relato que nosotros tenemos que enfrentar en los medios de comunicación, en la calle, en el pueblo, con la organización de las fuerzas vivas, dando nuestra versión de la historia, porque en definitiva, si no, termina consolidándose un discurso a fuerza de aparato de comunicación, de hegemonía que nos abruma, que los que pagamos la deuda, los que generamos empleo, los que construimos derechos, lo que recuperamos el Estado, lo que recuperamos el sector privado, lo que logramos la mayor inversión privada y extranjera de la Argentina, los que nos sacamos encima al Fondo Monetario Internacional, somos los malos, sucios, feos, populistas y corruptos, y los que vienen y te endeudan, destruyen el Estado, se someten a los poderes globales como ratita de laboratorio, como perrito que le hacen el muertito a los grandes personajes que dominan gran parte del mundo, son los buenos, puros, castos y republicanos, y es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario, y tenemos que defender ese posicionamiento histórico que tiene nuestro movimiento nacional. Estábamos hablando con el senador Martín Doñate. Te cambio de tema porque también está la cuestión de la Corte, ¿no? Fundamental. He visto el fin de semana una suerte de anticipo del tratamiento de la Corte, nada más y nada menos que el caso de Cristina. Yo no sé si es un anticipo amenazante, si no lo es. No sé si ustedes están viendo esos movimientos, porque en el medio se está discutiendo si se le va a aprobar el pliego o no a gente que ya está intrusada en la Corte. Con todo, no se me ocurre otra definición más que hay una especie de incrustación ya hecha, ¿no? Que es la de García Mansilla. Sí, bueno, siempre la persecución a Cristina es una lógica del disciplinamiento político, ¿no? Igual que ficha limpia. Yo creo que si la cobardía fuera causal de remoción, todos los que apoyaron la farsa esa de ficha limpia estarían expulsados de los recintos de la Cámara de Diputados y Senadores, pues son todos unos cobardes. Y también me parece que está en el marco de ordenar el proceso electoral de tal manera que, bueno, condicionen a Cristina a fuerza de tapas de los diarios, a fuerza de leyes que no la permitan ser candidata si quisiera ser candidata, y, bueno, por supuesto, a fuerza también de decretos inconstitucionales, verdaderamente. A veces son tantos elefantes que parecerían que no estamos normalizando la anomalía, pero nombrar jueces de la Corte por decreto no solamente es inconstitucional, sino que también, además, es un intento desesperado de Milei por blindarse judicialmente y garantizarse impunidad. Es un golpe institucional, a la par de otros DNU como el del Fondo Monetario, y creo que además se han cruzado todos los límites porque lo que pretenden es seguir avanzando hacia un modelo sin controles, sin instituciones, cerrar las puertas del Congreso de la Nación, cerrar el debate público en el ámbito institucional, la representación más democrática y amplia que tienen las instituciones de la República, que es el Congreso de la Nación, con la representación de las provincias, y si el Congreso, si el radical, si sectores de los que se dicen opositores pero que son más oficialistas que el propio, o el oficialismo blue, como le llamo, le sigue aprobando todo sin freno y agachando la cabeza frente a un presidente que le dice que son ratas, que son excremento, que tienen que desaparecer del mapa, bueno, el cierre del Parlamento está a la vuelta de la esquina. Claro. Va a ser el próximo paso. Pregunta en relación a la Corte, si se da primero, ¿hay posibilidad de que se dé la sesión para rechazar o para tratar los pliegos de García Mansilla y Lijo? Y eventualmente, si esto sucediera, ¿hay número para rechazarlos?
En eso están trabajando las autoridades de bloque. Yo entiendo que si están 7 firmas del dictamen de García Mansilla de nuestro bloque y las 2 del radicalismo por otro dictamen, ya está en condiciones esto de tratarse en el recinto. No requiere 2/3, ya hay dictamen. Y me parece que, bueno, ojalá que en esta semana se logre sesionar y que se sienten en las bancas quienes se tienen que sentar para lograr quórum y que se vuelva al Senado a hacer el que corrija los desavisados de la inconstitucionalidad que ejecuta el Poder Ejecutivo. ¿Y el peronismo en eso está unido o hay algunos gobernadores que se ven inclinados a acompañar al gobierno? Yo no puedo hablar en nombre de la información que puedan manejar los presidentes en nuestros bloques, ni tampoco la decisión de los gobernadores. Lo que yo sí sé y firmé y vi es que en el fin de año pasado todos los senadores, los 33 senadores de Unión por la Patria, firmamos un compromiso público, conferencia de prensa mediante, en la que nos comprometimos a que no íbamos a aceptar bajo ningún punto de vista ningún pliego de un juez que acepte ingresar a la Corte por decreto. Perfecto. Martín, fuerte abrazo desde acá. Un cariño inmenso, saludos. Gran cariño también, el senador Martín Doñate, senador por Río Negro. Bueno, bastante claro, ¿no? Bastante claro, tema deuda y tema corte. Che, mencionando un poquito, ¿no? Lo que ocurrió hoy, repasando lo ocurrido en Bahía Blanca, también hay una discusión que se da a la par que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Con la obra pública, esencialmente. Este es un gobierno que ha decidido no poner un peso en obra pública. Hoy, a la 1 de la tarde, ATE, de Hábitat, la